porque mi objetivo, como lo he dicho en estos 7 últimos años, es reencontrarme con el pueblo. Y para reencontrarme con el pueblo tuve que hacer una escala que, como lo dije en un libro publicado antes de mi viaje a Chile, que se llama Fujimori vuelve. Ahí yo establezco claramente cuál es mi plan: pasar por acá y que se reduzca sustancialmente el número de acusaciones. Muy apresurado hablar de indultos, de beneficios. Yo creo que de todo, cada cosa, el proceso en general es un camino que se transita por etapas, ¿no? Y todo tiene su momento y son etapas cancelatorias. Entonces todavía estamos caminando, es como esta carretera, estamos a la mitad de la carretera, ¿no? Entonces no vale la pena hablar de nada más. Porque el señor Murphy y Baceta ha mencionado de que podría salir en el 2011. Bueno, no conozco cuáles son, digamos, los elementos informativos que maneja el doctor Ibaceta, ¿no? Pero cada persona es libre de expresar lo que cree al respecto. No sé cuándo podría ser, porque esto tiene que ser una decisión del presidente, ¿no? El indulto es un acto presidencial. Pero yo creo que por las razones por las que he expuesto, esto podría estar dentro de las posibilidades. Las 72 años que ya tiene este hombre y el hecho de que está enfermo. Yo creo que los indultos son hechos para eso, y no veo por qué razón no podría ser aplicado. El doctor Carlos Rivera, siempre acucioso, viendo más allá de lo evidente, como un personaje de los Thundercats, él ha dicho que César Nakazaki quiere abrir la puerta de la impunidad buscando un indulto. Y lógicamente es inteligente porque el freno del indulto es el delito de lesa humanidad. Por eso es que decía que esta sentencia tiene candados. Secuestro agravado, no hay beneficios. Lesa humanidad, tampoco hay beneficios presidenciales. Pero no lo haría dentro del Tribunal de Salud. Depende del estado de salud de las personas, pero yo no, que yo sepa, todavía no tiene una situación, digamos, gravísima, terminal. No sé todavía de eso. ¿Hay la posibilidad de un indulto al presidente? Ese es un tema que nosotros lo vamos a mantener en reserva. Él ha dado su punto de vista, sí es cierto. Sí se ha tocado el tema, pero no lo voy a divulgar. Sería infidente de mi parte decir cuál ha sido el parecer del presidente García. Pero evidentemente ese es un tema que lo estaremos evaluando en las próximas horas, en las próximas semanas. Hemos visto una serie de indicios de que podría venirse un indulto en estos últimos meses, sobre todo en estos últimos días. Esto al parecer se ha abortado por el momento, pero yo no dudo que sí hubo la voluntad de indultar y de dar las mejores condiciones a cambio de votos, ¿no? Y a cambio al final de impunidad. Incluso algunas investigaciones han revelado reuniones que habrían habido en la segunda vuelta en el año 2006 entre miembros de Fuerza 2011 y miembros del partido de gobierno. Yo sí creo que Alan García es también uno de los violadores a los derechos humanos, de los muchos que hay en nuestro país, lamentablemente, no solamente por los crímenes que se cometieron del 85 al 90, sino que Alan García se ha convertido ahora en cómplice de todos los crímenes que se dieron durante la época del fujimorismo, pero también en protector de aquellos corruptos cuando avala una ley como la que ha salido días anteriores en nuestro país para beneficiar a todos aquellos delincuentes que desde el Estado cometieron actos de corrupción en perjuicio de todos los peruanos. Realmente me da vergüenza tener a una persona como Alan García representando a todos los peruanos. De la misma manera en que Alberto Fujimori, a pesar de un gobierno como el de Alan García, no tan favorable a los derechos humanos, pudo ser juzgado debidamente con todos los procesos y todas sus garantías también para él, con una defensa sólida con la cual nos entrevistamos en varios momentos en el proceso para comprobar que todo estaba en orden. Pudo ser juzgado y finalmente sentenciado en un proceso independiente. También esperamos que en un futuro, cuando deje la presidencia del gobierno, Alan García, si es que se considera que hay pruebas suficientes en relación a
violaciones de derechos humanos cometidas durante su primer gobierno, como por ejemplo el Frontón, pueda ser igualmente de forma independiente investigado, si es necesario juzgado, y si así lo consideran las autoridades judiciales, sentenciado si hay pruebas suficientes de que tiene una responsabilidad en sucesos de violaciones de derechos humanos. Yo creo que han habido diferentes piezas en un rompecabezas que buscaban la impunidad. Una de ellas es la presencia de Gianpietro en la plancha presidencial. Por supuesto, es un elemento que mantenía el vínculo y la confianza también con el fujimorismo. También la cercanía a personajes como Rafael Rey. El voto, como he mencionado ya reiteradas veces, en el Congreso, que se transaba. El fujimorismo a veces presionaba, decía que no iba a votar y al final terminaba votando. Sabemos que eso no es gratis, sabemos que en ese cambio de opinión había también la negociación de determinados aspectos y lo más probable es que esta negociación se relacionaba con las condiciones carcelarias del reo Fujimori. Yo espero que este plan no prospere. Yo creo que la ciudadanía ha rechazado la candidatura de Keiko Fujimori, que finalmente es la representante de su padre. La ciudadanía además ha rechazado la impunidad, ha rechazado el pacto por la corrupción que había en el gobierno, de manera que no va a ser fácil que Alan García cumpla una promesa de este tipo si es que lo viere, de indultar a Alberto Fujimori. Para nosotros como familiares es bien difícil seguir expuestos a todo este proceso que nos parece ya demasiado injusto. Si bien es cierto, cuando los familiares desde el año 92 nos organizamos, fue en torno a dos objetivos: saber la verdad de lo que había ocurrido con nuestros seres queridos y que se haga justicia, que se sancione a todos quienes tenían responsabilidad. De alguna manera pensamos que estos procesos terminaban, uno con la sentencia a los asesinos del Grupo Colina y otro con la sentencia a Alberto Fujimori. Pero cuando después se está otra vez reviviendo el tema de leyes de amnistía, cuando Rafael Rey era ministro del Interior del gobierno de Alan García, para liberar a los asesinos del Grupo Colina responsables de Cantuta, Barrios Altos, El Santa, Pedro Yauri y demás crímenes, y cuando hay ahora este afán de darle un indulto a Alberto Fujimori después de una sentencia ejemplar de 25 años, realmente pareciera que el gobierno aprista, en todo ese razonamiento que hace para beneficiar a alguien en estos procesos, lo hace pensando en función del sentenciado y del culpable y no en función de los familiares y de las víctimas. Aquí estamos hablando de un Estado de Derecho donde todos somos ciudadanos iguales en deberes y en derechos, y por lo tanto no debería haber privilegios. Y el principal privilegio que se demuestra con Alberto Fujimori es pues esta cárcel especial hecha a propósito en un centro policial para que él pues tenga a disponibilidad el espacio, tenga su propio cocinero, tenga la enfermera, los médicos, la atención directa en el INEM y todos los beneficios con los cuales no contamos ni los familiares como un derecho que el Estado tiene obligación de atendernos. Nosotros como familiares tenemos no solamente la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos garantiza el derecho a la justicia, a vivir con dignidad, pero también a una reparación integral que incluye atención en salud. El Estado nos dijo que económicamente no podía atendernos y nos puso en el Seguro Integral de Salud, que hasta ahora no ha atendido a ninguno de los familiares como es su obligación. Entonces, nos deja pues esta sensación, en primer lugar, de lo que Alan García siempre dice en su discurso, que en el país hay ciudadanos de segunda categoría, y me imagino yo que las víctimas de la violencia política, especialmente las víctimas de agentes del Estado, somos para él ciudadanos de segunda categoría. Los familiares no hemos recibido atención psicosocial como parte de la obligación que tiene el Estado, no hemos recibido, como decía yo, la atención médica que se necesita, y seguimos siendo sujetos desprotegidos de un Estado que también nos representa y que también tiene la obligación de defendernos, como lo hace con los sentenciados y con aquellos criminales que violaron los derechos humanos de nuestros familiares y los de nuestra propia familia. Para Amnistía Internacional es importante no solo que Alberto Fujimori haya sido juzgado debidamente, no haya sido torturado, ha tenido derecho a la defensa en su propio idioma, en un juicio en que ha habido todas las posibilidades y ha estado en el marco de la ley nacional e internacional, sino que estas mismas condiciones sean para cualquier persona juzgada en el Perú, en el mundo, para cualquier causa. Y esto es muy importante,
que todos los juicios deben ser en un proceso legal debido y las condiciones de reclusión deben ser también debidas. Más bien, en lugar de considerar que deberían endurecerse las condiciones de reclusión de Fujimori o de otros presos, tenemos una crítica muy fuerte al Perú, que lo estamos haciendo desde hace años, que tiene que ver con el penal de Chayapalca, que está a más de 4.500 metros de altura en Puno, y esto nos parece que es absolutamente inhumano. El penal mismo, las condiciones de reclusión son una crueldad para alguien que ya está sufriendo un castigo social establecido por la ley, que es el encarcelamiento. Dentro de la cárcel no hace falta ensañarse con ningún preso. La reclusión, la limitación a la libertad ya es el castigo suficiente. No debería un sistema democrático ensañarse con ningún preso. Yo sí creo que ha habido un pacto en todo lo que ha ido este gobierno, y eso se ha evidenciado en el voto de ambas fuerzas en el Congreso. Casi siempre han votado juntas, sobre todo en los temas más importantes, y me parece que estos votos han sido dados a cambio de mejores condiciones carcelarias para Alberto Fujimori. Un indulto a Fujimori en estos momentos sería una afrenta a los familiares de las víctimas. El Perú, si quiere dar señales de superar este círculo vicioso de impunidad en el que ha estado viviendo, no debería permitirse un indulto a una persona que ha estado sentenciada y condenada a violaciones de derechos humanos. Según el derecho internacional, una condena debe ser proporcional a la gravedad de los delitos cometidos. Alberto Fujimori ha sido acusado y encontrado culpable de 25 homicidios, 4 casos de lesiones graves y 2 secuestros a periodistas. Esto es gravísimo. Entonces la pena de 25 años debería cumplirse al menos en una proporción mayor a la que lleva ahora, que son las sentencias de abril de 2009, son apenas 2 años y pico. Entonces un indulto ahora sería una vergüenza para la democracia. Yo creo que la sentencia de Alberto Fujimori, siendo un expresidente además que montó una enorme mafia de corrupción, fue una señal importante a nivel internacional. Afuera se vio muy bien que la justicia peruana tuviera la independencia de juzgar a un expresidente. Creo que todo esto se arruinaría, se tiraría por la borda si es que se tomara la decisión de indultar al ex dictador Alberto Fujimori. Yo siempre he creído, y lo sigo creyendo porque además lo siento, que mi hermano ha sido esa fuerza que yo he necesitado durante estos 19 años. Quique es siempre mi motivación. Yo sé que me acompaña siempre, aunque físicamente no está. Me da una fuerza, tranquilidad que necesito. Me motiva a seguir estando. Como yo siempre digo, yo doy la cara, pero Quique es la voz. Todo lo que digo viene de ese recuerdo y ese sentimiento que yo lo tengo. Pero además la satisfacción de reconocer que ese hermano que ya no está, de alguna manera se ha ido multiplicando en los diversos gestos de cariño y de solidaridad que yo he encontrado aquí y en diversas partes del mundo, de donde a veces nos llegan mensajes para expresarnos su apoyo en nuestra lucha que tenemos. Así que esta ha sido una lucha conjunta de mi hermano, de mí. Yo he sido su voz, pero él siempre ha sido la fuerza que ha empujado estos 19 años, ¿no? Y bueno, y si hacen falta algunos más, me imagino que ahí ha de estar todavía.